hermanos, el tema que tiene ahí en la Escritura, en la mayoría de las Biblias, dice la armadura de Dios. Y es un buen tema, hermanos, hablar acerca de la armadura de Dios. Y cuando hablamos hemos leído estos textos, inmediatamente nos damos cuenta de que el cristiano está en una lucha, el cristiano está viviendo en una batalla. Porque nos habla, hermanos, de poseer una armadura. Y la armadura se utiliza en las guerras, en las batallas, en las luchas. El apóstol Pablo, cuando escribe esta porción, él estaba de prisionero, estaba preso, custodiado por la guardia pretoriana. Sin ninguna duda, Pablo veía el uniforme de los soldados pretorianos, o sea, del pretorio, allá en Roma. Y veía, hermanos, la manera como ellos estaban equipados. Equipados siempre dispuestos para las batallas de este mundo. Pero él, hermanos, en su sabiduría y dirigido siempre por el Espíritu Santo de Dios, toma una analogía de esa vestimenta de los soldados para aplicarla en el campo espiritual. Porque para Pablo, hermanos, siempre el cristiano está en batalla, está en lucha, está en pelea. Y nada más adecuado para espiritualizar este equipamiento de estos soldados, él lo aplica a la vida cristiana, lo aplica al soldado cristiano, sabiendo, hermanos, de que nosotros también estamos en una batalla, en una lucha, y que necesitamos también estar equipados. Por eso es que en los versículos que siguen esta porción, y que los veremos todos en otra oportunidad, él habla acerca de cómo debe ser nuestra armadura, cuáles son los elementos que debe tener esta armadura para que estemos siempre, hermanos, enfrentando al enemigo con la certeza de que ya tenemos la victoria. No hay ninguna duda, hermanos, de que el cristiano va a tener y tiene la victoria contra todas estas huestes demoníacas de que habla esta porción. Por eso es que él en el versículo 10, con que iniciamos esta lectura, dice, por lo demás, empieza con esa palabra, que no la debemos de pasar por alto, porque eso nos está diciendo que él está relacionando lo que ha hablado anteriormente en esta epístola para traer esta conclusión. Y en la epístola de los Efesios, él habla sobre dos temas generales, importantes. Y uno de esos temas es cómo Dios redime al pueblo, redime al hombre. Ese es un tema. Y el otro tema es cómo debemos de vivir los redimidos. Es lo que él habla casi en todas las epístolas. ¿Cómo es que debemos de vivir? Por eso es que dije por lo demás, refiriéndose a cómo es que debemos de vivir, que él lo ha explicado en la epístola. ¿Y cómo es que debemos de vivir nosotros los redimidos? Ya desde el versículo 4 del capítulo 1, él ya dice, sed santos y sin mancha delante de él. Ya esa es una forma de vida de los redimidos. Ser santos y sin mancha delante de él. Pero ve lo que sigue diciendo. En el capítulo 2 dice, sean un templo santo. 2:21. En el 4:1 dice, dignos del llamamiento. Nuestra vida
cristiana debe ser digna del llamamiento que Dios nos ha dado. Más adelante dice, en el 4:24, a vivir en justicia y santidad. Más adelante dice, a ser santificados por la palabra, en el capítulo 5:26. Y en el 5:27, a ser una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo está hablando de que nuestra vida tiene que ser santa? De que debemos de vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y parece que esto de hablar de santidad en las iglesias como que se ha olvidado. Como que ya esto fue para otros tiempos, pero que ya no es efectiva para la época en que estamos viviendo. Pero la palabra de Dios no cambia. Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y su palabra es la misma. Entonces, Él pide que seamos santos, que vivamos en santidad, sin mancha, una iglesia gloriosa, santa. Hermanos, pero mire, en este cuerpo tan imperfecto, sería completamente imposible que nosotros logramos esto que está diciendo el apóstol en esta epístola. Por nuestras propias fuerzas. Sería completamente imposible. El Señor en otras partes nos dice, sean santos, porque yo soy santo, dice. Como Él es santo, su pueblo tiene que ser santo. Pero al vernos nosotros, hermanos, como somos de imperfectos, de débiles, estamos viviendo, hermanos, en un mundo rodeado de pecado, de maldad. Pareciera que esto, hermanos, es completamente imposible lograrlo. Si no es poco lo que el Señor está diciendo. Que seamos templos santos, que seamos sin mancha delante de Él. Que lleguemos a la unidad de la fe. Que vivamos en justicia y santidad. Es imposible. Por nuestros propios medios. Entonces, hermanos, para lograrlo necesitamos una ayuda. Porque es una batalla. Porque si vamos a vivir en santidad es porque estamos batallando. Es porque estamos luchando. Con el equipo que nosotros tenemos así humanamente, no sería posible. Por eso dice el apóstol, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si vamos a batallar, va a ser con la fortaleza de Dios. Va a ser con el poder de su fuerza. El salmista decía, Jehová es la fortaleza de mi vida. Porque él estaba en batallas. Así como nosotros estamos. Cada uno de nosotros hemos de decir, el Señor es la fortaleza de mi vida. Porque Cristo es la fuente del poder del creyente. Por eso, hermanos, como es una lucha, es una batalla, necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos, hermanos, tener fuerza, tener poder. Pero eso solamente Dios nos lo puede dar. Pero somos nosotros, porque el apóstol, fortalezcanse. Es decir, que Dios nos da toda la bendición, Dios nos da toda la ayuda. Pero también cada uno de nosotros somos responsables. Porque eso es lo que está diciendo él acá.
que somos nosotros los que debemos de fortalecernos en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Pablo sabía perfectamente esto, hermano, de que el Cristo es la fuente del poder del creyente. Él escribía a los corintios diciéndole, el cual, o sea, Cristo, no es débil, dice, para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Entonces nuestro Cristo no es un Cristo débil. Si Él nos fortalece, dice el apóstol Pablo, porque es poderoso en vosotros. Entonces, hermanos, en esta batalla, en esta lucha, tenemos esa fortaleza de Cristo en nosotros. Porque si no la tuviéramos, no podríamos batallar. Por eso Pablo estaba consciente, él, de que esa fortaleza estaba en él también. Por eso decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un texto que todos lo conocemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Cristo es el que nos da la fortaleza para que podamos, hermanos, enfrentar esta batalla, esta lucha. No vamos con nuestra propia fuerza, no vamos con nuestro equipaje humano, sino que dependemos de la fortaleza de nuestro Cristo, que es poderoso en cada uno de vosotros. Entonces eso dice el versículo 10. Ahora cuando Él ya nos habla de que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, ahora dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí está el equipaje y está quién es el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Él dice vestíos. Esta es una orden. Es una orden, hermanos. Es una orden de preparación para la batalla. Es una orden. Dios no nos está suplicando acá si usted quiere o no quiere. Porque si es hijo de Dios, ya está metido en la batalla. Ya está metido. Y entonces tenemos que vestirnos del equipaje, porque ningún soldado va a la guerra si no lleva el equipaje adecuado. Imagina que va un soldado a la guerra, el enemigo está allá con fusiles y ametralladoras y tanques, y va el soldado sin nada, con las manos metidas en la bolsa. ¿Cómo se va a enfrentar al enemigo? Tiene que ir también él equipado, preparado, para enfrentarse en la misma capacidad al enemigo que tiene enfrente. Entonces, esto, hermanos, es una orden de preparación para el creyente. Que nos vistamos de la armadura de Dios. Y esto tiene que ser, hermanos, permanente. El soldado cristiano tiene que estar vestido en una forma permanente. No es que nos vamos a quitar ese equipaje cuando nosotros queramos. Porque en esta lucha no existen ciertas palabras como los hay en las guerras de este mundo. En esta lucha no existe la palabra armisticio, por ejemplo. Vamos a estar en armisticio con el diablo. O le vamos a pedir condiciones de paz. No existe eso. No le vamos a decir al diablo un momento, vamos a hacer un cese al fuego. Eso no existe. Porque la lucha es constante. Pero puede ser, hermano, de que se da y se puede dar el caso, y se dan los casos, de que el creyente bote la armadura por un rato.
y diga, voy a hacer un armisticio, voy a hacer paz con mi enemigo. Me voy a quitar el equipaje. Y mire, hermanos, cuando el cliente se quita la armadura, viene el diablo y el diablo no respeta que ha hecho paz. Viene y le da una zarandeada buena. Y lo zarandea. Porque se ha quitado la armadura. Lo único que lo protege en la batalla. Y lo zarandea, hermano. Pero como si es hijo de Dios, Dios lo va a guardar y un día va a decir, regresaré a la casa de mi padre. Regresaré pero después de la gran zarandeada. Después de aprender, hermanos, que no debemos de despojarnos de la vestimenta, que es permanente. Y como Satanás, el diablo o Satanás, tiene aproximadamente 29 nombres en la Biblia. Es el enemigo de Dios. Pero como a Dios no lo puede atacar, Satanás puede atacar a Dios. Entonces, como no puede atacar a Dios, ataca a los hijos de Dios. Entonces, bien, a Dios no lo puede atacar. Entonces, voy a atacar a sus hijos. Y entonces él viene y ataca a los hijos. Ataca a los hijos. Ahora bien, el texto dice que nos ataca con acechanzas. Acechanzas. No es que el diablo, hermanos, va a venir allí todo colorado y con cuernos y cola, ¿va? Como la tradición lo dibuja, ¿va? Oliendo a azufre, con un tridente en la mano. No es así, hermano. El diablo va a venir con acechanzas. Acechanzas. La palabra acechanzas allí en la lectura griega es metodía, de donde viene la palabra método. Entonces el diablo tiene su método para atacar. Y su método son estas acechanzas. Además la palabra significa rodeo, cerco, andar rodeando, andar cercando, acechando, usando estratagemas, usando astucias. Esa es la forma en que el diablo pelea contra los hijos de Dios, con acechanzas. En eso él es muy experto. Él sabe cómo va a atacar. Y no lo hace frente a frente, va rodeando, va cercando, va acechando. Es astuto, por eso es engañador, calumniador, padre de mentira. Se viste como ángel de luz para atacar, para engañar, porque es astuto. Entonces, ese es el método que él usa. Y con esa astucia, él trata, hermanos, de perturbar nuestra vida cristiana, nuestro desarrollo cristiano, nuestro servicio cristiano. Con esa astucia, él trata, hermanos, de estorbar que sigamos avanzando. Por eso Pablo decía a los tesalonicenses, él decía, por lo cual les dice a los tesalonicenses, quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, dice, una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. Entonces, ahí estaba impidiendo el ministerio evangelístico de Pablo. Él quería ir a aquella iglesia, dice, una y otra vez. Pero Satanás me estorbó. Usó astucias para impedir el avance del ministerio del siervo de Dios. Y eso es lo que hace Satanás. De una o de otra forma, él busca cómo detener
que sus ministros sigan avanzando en la obra, sigan desarrollando la obra, con astucias y con engaños y con zancadillas. Va obrando, pero no solamente a los ministros, sino también a todo creyente. La Escritura dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso es para todos. Y anda como león rugiente. No sé si usted ha visto, hermanos, la forma como las manadas de leones hacen para cazar su presa. Cómo van rodeando. Unos se ponen por otro lado, el otro por otro, y el que va enfrente le va a atacar acá porque sabe que el animal va a huir o la presa va a huir por el otro lado y allá lo está esperando el otro. Y en esa forma trabajan en manada. Y Satanás también trabaja en manada. No es solo él. Si tiene allí, vamos a leer el siguiente versículo. No es solamente él. Porque él no es omnipresente, no puede estar en todas partes a un tiempo. Omnipresente es solamente nuestro Dios, solamente el Señor. Entonces, como Satanás no puede estar presente en todo lugar, tiene una hueste de demonios que le ayudan en su obra. Y por eso es que anda como león rugiente buscando a quien devorar con la ayuda de todos sus secuaces, de todos sus demonios, sus servidores. Pero su forma de atacar, hermano, es por medio de acechanzas. Por medio de engaños y astucias, de las cuales él es experto. Porque hasta su nombre es así. Pero hay algo muy consolador para nuestra vida. Hay algo que trae mucha confianza por la palabra de Dios, porque nos dice, sabemos, dice el apóstol Juan, en la primera epístola, que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Hay una fuerte consolación para nosotros saber de que somos de Dios y que es el mundo entero el que está bajo el poder del maligno. Pero eso no nos exime a nosotros del ataque del enemigo, como ya lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo en esta porción. Pero es el mundo, sobre todo el que está, hermanos, bajo el poder, bajo el dominio del maligno. Y aunque ocurre algo, un fenómeno bastante extraño en este mundo, hay algo bastante extraño. Por una parte, se niega la existencia de Satanás, el mundo. Por una parte lo niegan, la existencia de Satanás. Que esa es una mitología, que ese es un cuento para engañar a la gente. Pero la existencia de Satanás no es una farsa, no es una mitología. De los libros del Nuevo Testamento, 19 libros lo mencionan. 19 libros citan a Satanás, con diferentes nombres y las diferentes obras malignas que hace. 19 libros. Jesús habló de la existencia de Satanás. Y no solamente, hermanos, él lo citó aquí en la Escritura, sino que habló personalmente con él. Allá en el desierto. Cuando le dijo que si tenía hambre que convirtiera en pan aquellas piedras. Y ahí se estableció una conversación. Entonces su existencia es real. Pero ese es un fenómeno que existe en el mundo.
que niegan la existencia de Satanás, aunque sus obras son evidentes. Y el otro fenómeno precisamente es ese, que por una parte unos niegan la existencia, pero por otra parte en el mundo está el aumento al culto a Satanás. El culto a Satanás ha aumentado, a la par de la negación que hace otra parte del mundo. Entonces el culto a Satanás ha aumentado de diversas maneras. De diversas maneras, hermano. Y la obra del diablo es evidente también en el mundo. Una de las cosas, hermanos, que hay como obra del enemigo es la proliferación de sectas mundanas y de sectas pseudo-cristianas. La proliferación en estos últimos, en este siglo y en el pasado, de sectas pseudo-cristianas, así se ha multiplicado. Han aparecido, hermanos, organizaciones cristianas falsas, con enseñanzas nuevas, con enseñanzas falsas, y es una treta del diablo, porque muchos cristianos que no está firme, le gustan las novedades, le gusta lo nuevo, le gustan las nuevas enseñanzas que van apareciendo. Y aparecen nombres de organizaciones hasta con nombres de iglesia pentecostal, tal cosa. Es el cebo del diablo. Y con mucha gente no sabe, es pentecostal, me meto. Y no saben lo que hay adentro. Que se han metido a la cueva de Satanás, aunque el nombre sea cristiano. Porque son cosas nuevas que van apareciendo, que van formándose a fin, hermanos, de engañar al pueblo cristiano, como dice la Escritura, de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Aparecen esas sectas pseudo cristianas, porque mucha gente parece un nombre nuevo, una secta nueva, la sigue. Y afirman, esta es la segura. Los demás de ustedes están equivocados. Mas no se ponen a pensar que esta palabra la venimos, hermanos, predicando desde hace 2000 años. Que no nos hemos apartado de ella. Y que el mismo Dios nos dice que permanezcamos en este camino antiguo. Allá en Jeremías, capítulo 6, dice el Señor, así dice Jehová, paraos en los caminos y preguntad cuál sea la senda antigua y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no caminaremos. Pero Él nos está diciendo, pregunten cuál sea la senda antigua. Lo antiguo, lo que está desde hace 2000 años que venimos enseñando, predicando el Evangelio Salvador de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Pero hay gente, hermanos, de que les gusta lo novedoso. Es como cuando Pablo fue a Atenas, para que la gente se reunía y dice, porque no les interesaba otra cosa más que las cosas nuevas, las novedosas. Eso les interesaba a la gente. Bueno, en aquella época el Evangelio era nuevo, la predicación de Pablo era nueva. Pero a esa gente cualquier cosa nueva les interesaba. Así es hoy en día.
El que no está firme puede ser engañado por cualquier secta pseudo cristiana que ha aparecido en este siglo, que apareció hace 50 años, que apareció hace 100 años. Y esta gente no pregunta. La gente tiene un defecto cuando se trata de buscar una iglesia que verdaderamente esté bajo la cobertura de Dios, del Espíritu Santo. La gente no se interesa, o cuando busca, digamos, otra organización, se dirige por otros parámetros, por otros elementos. Por ejemplo, es la que me queda más cerca, dice. Es la que me queda más cerca. Allí voy porque allí va mi amiga o mi amigo. Voy ahí porque ahí va la novia de mi hijo. Porque ahí conozco al pastor desde que éramos cheros, por eso allí me voy. Otro, porque ahí va mi suegra y voy a ir donde va mi suegra. Tanto que ama a la suegra. Pero, no muchos dicen o preguntan cuál es la doctrina de esa organización. No les interesa eso. No preguntan primero cuál es la enseñanza bíblica. ¿Cuándo esa organización nació? ¿Qué es lo que enseñan? Eso no lo preguntan. Se van por otros caminos. Y esa es una táctica, una acechanza de Satanás. Una acechanza de Satanás. Otra cosa, hermanos, que también en este mundo hay, el aumento de sistemas religiosos, humanistas, que reflejan la obra intensa de espíritus engañadores. Estas ya no son sectas religiosas, sino organizaciones humanistas, pero que van siempre en contra de los temas principales del cristianismo. Hay movimientos feministas, movimientos de género que pervierten el orden establecido por Dios para la familia, para el matrimonio, para los padres, para los hijos. Estos movimientos que pervierten y que el mundo está lleno con ideas anticristianas, agendas mundialistas, con ideas, con principios que van en contra de la verdad de Dios, en contra de lo que Dios ha establecido. Esas son las tácticas de Satanás. Presentan, hermanos, todo el esquema como algo humanístico, como algo que es necesario en estas generaciones, como algo progresista. Pero eso es la estrategia, la acechanza, el engaño de Satanás. Y eso el mundo está lleno. Entonces, hermanos, vemos que si por una parte se niega la existencia de estas huestes infernales, por el otro lado está en apogeo en este mundo. Es ahí donde el cristiano tiene que vestirse de toda la armadura de Dios. Porque dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es lo que les decía. Como el diablo o Satanás no puede estar en todas partes porque no es omnipresente, pero sí, mire lo que tiene. Todo lo que tiene.
potestades, gobernadores, principados, huestes espirituales en la región. Todas esas, hermanos, son huestes demoníacas, ángeles satánicos, ángeles demoníacos. Demonios, como lo dice la Escritura. Espíritus mudos, sucios, como el Señor decía. Entonces, hermanos, nuestra lucha es contra esto. Es contra todo esto. Es contra un ejército de demonios que no son de sangre y de carne. No son de huesos. De ahí es donde viene que nos debemos de fortalecer en el Señor y tomar la armadura de Dios. Porque como dice la Escritura, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en el Señor. Porque nos estamos enfrentando a enemigos poderosos, hermano. Si Satanás es poderoso, los demonios también son poderosos. Entonces, hermanos, nuestras armas no van a ser armas humanas, sino armas poderosas en Dios para la destrucción de todas estas fortalezas. Una de las estrategias, hermanos, más grandes de Satanás y más peligros para nosotros los creyentes es la ilusión de que no estamos peleando una guerra con fuerzas sobrenaturales. Nosotros lo sabemos, hermanos, de que estamos luchando contra Satanás y contra... Pero no, hermanos, en el sentido más profundo, podríamos decir. Como que lo tomamos a la ligera. Como que es una batalla, una ilusión. Sin embargo, hermanos, nuestra lucha, aunque sí es contra este mundo, la Biblia tal sí lo dice, contra este mundo corrupto, pecaminoso. Pero la lucha más grande es con el mundo que no vemos, con el mundo invisible, que son estos espíritus demoníacos. Sus obras son visibles, pero ellos no son invisibles. Entonces, hermanos, es una realidad, es una realidad. Y vemos la obra de todos ellos. Vemos la obra en el mundo. Vemos que seres humanos están envueltos en el ocultismo, están envueltos en el paganismo, están envueltos en programas anticristianos, están envueltos en movimientos inmorales, están, hermanos, actuando en todo sometido a estas huestes de maldad, a estas huestes espirituales de maldad. Las obras de estos demonios son evidentes en la Escritura. Dice que pueden habitar en humanos y en animales. En humanos, aquellos que están completamente endemoniados, por supuesto. Habitan en humanos y en animales. Recuerda que le pidieron allá cuando expulsó los demonios del Gadareno, les pidieron que les permitiera vivir en los cerdos. Querían a los cerdos como su casa. Los demonios causan daños físicos a los seres humanos. Daños físicos. No vamos a decir que todas las enfermedades que aquejan o pueden aquejar a nuestra vida son causadas por demonios, no. Pero causan daños físicos. Causan violencia. Son violentos y causan violencia a los seres humanos. A veces se acuerdan de los hijos de Seba que trataron de expulsar un demonio y el demonio pudo más que ellos y los zarandeó.
los zarandeó con violencia. Cuando el Señor reprendía a estos espíritus inmundos de los endemoniados, y antes de salir, los sacudía con violencia a los poseídos, que son violentos. Los demonios también promueven la adoración idolátrica. Son activos en que la gente del mundo practiquen la adoración idolátrica, la idolatría. Es una obra satánica. Porque no adoran al Dios vivo, al Dios que es espíritu. Él busca a esos adoradores, sí, pero que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero el demonio lo que lo lleva es a la idolatría, a adorar ídolos, a adorar cosas que se ven, que se palpan con las manos. Son obras demoníacas. Los demonios promueven falsas doctrinas, que es lo que nosotros, hermanos, debemos de estar bien informados acerca de la sana doctrina. El cristiano que está lleno de la sana doctrina no va a permitir que una doctrina demoníaca le engañe. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice en los postreros tiempos en los cuales estamos viviendo. Algunos apostatarán, o sea, dejarán, se apartarán de la sana fe para escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso es lo que hacen todas las sectas pseudo cristianas que van naciendo. La presentan bonito todo, hermano, porque son engañadores. Pero en el fondo son doctrinas de demonios que sirven para llevar a perdición a aquellos que no se han afirmado en la fe, que no están firmes en la fe. Por eso el texto dice que estemos firmes. Porque toda esta es la obra de estas huestes potestades, de estos huestes espirituales de maldad. Esa es la obra que hacen. Ahora, hermanos, nosotros debemos estar firmes, hermanos, para poder enfrentarnos a esto. No solamente vistiéndonos, por supuesto, la armadura de Dios, sino, hermanos, estar siempre firmes en las enseñanzas de la palabra de Dios, en la sana doctrina. Y como también, hermanos, esa sería la forma de resistir, hermano, al enemigo. Que nosotros estemos firmes en el conocimiento y en la práctica de la sana doctrina. Pues el apóstol dice Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero viviendo la vida, como la está diciendo aquí el apóstol. Lo que dijimos al principio, lo que él dice en los capítulos anteriores. Esa es la forma como vamos a resistirlo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pablo, hermano, escribió también a los colosenses, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ningún cristiano, hermano, está bajo el dominio de Satanás. Es el mundo el que está bajo el dominio de Satanás. Pero ningún cristiano está bajo el dominio de Satanás. Nosotros estamos bajo la sombra del Altísimo. Bajo la sombra del Altísimo, no bajo el dominio de Satanás.
Es el mundo, no el cristiano. Tampoco, hermano, esa creencia supersticiosa de que el cristiano puede ser poseído de demonios. Eso hay que desarraigarlo de la mente. Ningún cristiano puede ser poseído de demonios. Si es cristiano, no puede ser poseído de demonios. Si es poseído de demonios, es porque no es cristiano. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, ahí no puede estar habitando un demonio. Somos el templo del Dios viviente. Sellados con el Espíritu de Dios. Limpios con la sangre del Cordero. Somos luz, por lo tanto no hay lugar para las tinieblas. Entonces, hermanos, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces, hermanos, el consejo es, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios y tener una confianza perfecta en nuestro Dios, sabiendo, dice Pablo, que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Quien está con nosotros es nuestro Señor. Y Él es mayor. Y Él es nuestro guardador. Y Él es el que nos da la fortaleza. Y es el que nos va a dar, hermanos, todos los elementos, o que nos da, ya los tenemos, todos los elementos de esta armadura de Dios con la cual vamos a enfrentar o estamos enfrentando a estas huestes malignas. Entonces, hermanos cristianos, estamos bien equipados. Estamos bien equipados, hermanos. Estamos bien vestidos. Pero no está de más, hermanos, que el apóstol Pablo nos dé este consejo. De que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Y más adelante, hermanos, en los versículos siguientes, que los veremos después, vamos a ver, hermanos, cómo nosotros podemos llevar siempre esa armadura y cuáles son esos elementos de esa armadura. Sabiendo, hermanos, que en esa armadura está formada por 7 elementos. Son 7. De esos 7, 6 elementos son para defendernos de los ataques. 6 para defendernos. Y solo 1 para atacar. Ahí ustedes dicen cuáles son el que sirve para atacar. Si alguno lo tiene. La palabra de Dios. No. El que sirve para atacar. Para atacar. 6 para defendernos y 1 para atacar. Pero con ese 1 para atacar, hermanos, si es lo más poderoso que hay, es suficiente. ¿Cuál es? No, ese es para defendernos. ¿Cuál? No. No, elementos de la coraza. Elementos de la coraza que nosotros vamos... ¿Ah? ¿El escudo de la fe? No, ese es para defendernos. El escudo sirve para detener los dardos de juego del maligno. Nos defiende. Para atacar, hermanos, para atacar es la oración. La oración. Ahí sí. Con nosotros no nos defendemos. Con la oración atacamos al enemigo. Lo reprendemos, lo atacamos. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Dios les bendiga, hermano.